Hello everyone, welcome back to our third show of Viva Hawaii. Today is January 18th. We have a fantastic show for you today. I think it's a very interesting conversation. We have lots of topics. And today is January 18th, Martin Luther King Day, and I want to start with a quote that he said, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Today our program is so similar, so different, so European, so we're gonna talk today about Europe and with a very special guest who is contacting us from Brussels, Belgium, and he belongs to the European Commission, and he's been working with the European Commission for 20 years, or over 20 years, he will tell us now. But so I'm going to start in Spanish, and without any further delay, I'm gonna go ahead contact with him. Bienvenidos a todos otra nueva edición de Viva Hawaii, nuestro tercer episodio. Hoy es Martin Luther King Day en Estados Unidos y quiero empezar con una frase que dijo él. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como idiotas. Creo que es una frase muy adecuada para nuestro programa de hoy, que es tan similar, tan diferente, tan europeo. Para ello tenemos a Nicolas Sendrovich en Bruselas, es nuestro experto en temas de la Comisión Europea y nos va a ayudar a hablar de los retos que tiene Europa para este año 2016 y de muchas otras cosas más. Así que sin más demora, Nicolas, estás en Bruselas. Buenas noches, buenos días. Aquí son las 3 de la tarde. ¿Qué hora es allí? Bueno, buenos días Hawái, buenos días María. María, son las 2 de la madrugada aquí en Bruselas. Muchísimas gracias en primer lugar, porque yo que he estado en ese lugar cuando me entrevistó Jay Fidel, sé que requiere un esfuerzo y sobre todo, Nicolás, ¿de dónde eres? Porque notamos un cierto acento. Sí, no lo puedo esconder, estoy británico. Británico, viviendo en Bruselas y hablas español. ¿Cómo es que hablas español? Bueno, tuve la suerte de casarme con una española y eso es la mejor forma de aprender cualquier idioma. O sea, que es la representación mejor de un europeo. Vamos, antes de nada, como a mí me gusta ser muy visual y las imágenes me ayudan mucho, quiero meter un vídeo para que la gente, los que nos están viendo ahora mismo y que no conocen tanto Europa o incluso los europeos, para que pues ese título que le hemos dado al programa, tan diferente, tan similar, tan diferente, tan europeo, para que tengamos un poco una imagen de ello. So if you can run the video of Europe, please.
Pues yo creo que una imagen muchas veces vale más de 1000 palabras. Más de 20 años en la comisión, ¿no, Nicolás? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Pues sí, ya son 21 años en las instituciones europeas. ¿Y cómo llegaste? ¿Esto es una pasión o te ha ido llevando trabajo a trabajo? ¿O cómo? Porque 21 años, que eras un bebé. Muchas gracias por el piropo. Bueno, para entrar en las instituciones europeas hay una oposición, que es bastante complicado. Y la verdad es que cuando entras en las instituciones es como una vocación. O sea, que entras con la idea que será probablemente una cadena perpetua y te vas a quedar durante toda tu carrera profesional. Pero es realmente apasionante e interesante. Y yo diré que la gente que entran son gente que entran, bueno, no solamente porque es una carrera interesante, pero porque vas a hacer algo apasionante Y crees en el vas proyecto, ¿no? a servir bueno, una idea, un proyecto, sí. Tú, más de 21 años, por lo que yo conozco de tu currículum, has negociado Rumanía, transporte, Kosovo, Serbia, ahora nos explicas tú un poco más, pero ¿has visto algún momento de la Unión Europea tan difícil como el que estamos pasando ahora? No, la verdad es que no. He pasado por una época que realmente era como el colmo de la integración europea durante los años 90 y a principios de los años 2000, haciendo muchas cosas para ayudar la expansión de la Unión Europea. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, ahora mismo la Unión Europea está atravesando un momento un poco más difícil, bueno, bastante más difícil. Vamos a ir reto por reto, y al ser tú británico te tengo que hacer la primera pregunta. Sí. El referéndum de Reino Unido para pertenecer o no a la Unión Europea, que tiene que ser antes del 2017, o sea que en este año Cameron ha prometido que va a haber un referéndum y que les va a dar a los británicos la opción de pertenecer o no. ¿Tú qué vas a votar? Bueno, yo si tenía el voto, votaré a seguir dentro de la Unión Europea por motivos, bueno, no solamente por motivos de vocación, pero porque creo que no solamente la Unión Europea, bueno, el Reino Unido merece y debe seguir perteneciendo a la Unión Europea, pero también porque la Unión Europea beneficia mucho de la pertenencia del Reino Unido. O sea que, ¿Qué es lo que están intentando negociar? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Bueno, yo creo que es, bueno, cuando oigas lo que pretende el primer ministro británico, son unas reformas que marca la idea que el Reino Unido no forma parte de la misma forma que los otros países. O sea, que es un poco marcar su distancia. El Cameron mismo ha hablado de que a él no le molestaba tener un estatuto de socio de segunda zona, segunda clase dentro de la Unión Europea. O sea, que quiere marcar una pauta que no sea forzado pertenecer a la idea de más integración europea. Luego habla del estatuto del City británico y quiere ampliar el mercado único y sobre todo una idea que para los demás socios de la Unión Europea no suena muy bien para nada, que es que quiere suspender algunos derechos sociales a los trabajadores de otros países. Por otro lado, esto a lo mejor es más innovativo, ¿no? Y a lo mejor deberíamos escuchar más a los británicos, al resto de europeos, ¿o cómo lo ves? Y reconozco que te estoy preguntando personalmente, no es. Yo entiendo que en la comisión hay mucha gente y cada uno tiene una visión y bueno, yo te estoy preguntando más a ti
a nivel personal, de cómo lo ves tú. Sí, bueno, gracias por matizarlo. Yo no estoy para nada portavoz de la Comisión Europea y hablo como Nicolas Tendrovich, un ciudadano europeo también. Pero, bueno, la postura de los demás socios y los 27 es que la Unión Europea no es como un menú que se puede elegir algunas cosas y que puede gustar y otras no. La esencia de la Unión Europea es que somos 28 países y que beneficiamos de la pertenencia de la Unión Europea porque aplicamos las mismas reglas. Y por eso las peticiones de David Cameron molestan bastante a los demás, que les molestan, por ejemplo, que los que vienen a trabajar en el Reino Unido no pueden beneficiar. David Cameron habla de 4 años. Durante los primeros 4 años de su estancia, cuando están contribuyendo, por ejemplo, a las arcas de los demás países, que estos trabajadores no benefician de la cobertura social. Uh-huh. ¿Qué consecuencias tendría que el Reino Unido, que se votara no y que quieren salir? ¿Qué consecuencias tendría que el Reino Unido saliera de la Unión? La verdad es que como consecuencias será un poco insólito, porque nunca hemos tenido una situación así, es decir, que uno de los países quiere salir de la Unión Europea. Pero salir de la Unión Europea, por supuesto, tendrá muchas repercusiones, sobre todo para el Reino Unido. Es decir, que saldrá de un mercado único de 500 millones de habitantes. No formará parte, por ejemplo, de una política exterior común que beneficia y da mucha relevancia y fuerza y mucho prestigio a los demás países. Por otro lado, dices que esto no se ha visto nunca, pero por ejemplo Holanda votó que no a la Constitución, creo que fue en el 2005, y ahora tienen también otro referéndum porque para el acuerdo que se va a hacer, una asociación comercial que se va a hacer con Ucrania, igual que se ha hecho con otros países vecinos como Egipto o Marruecos, ahora los holandeses, que son los que van a presidir la Unión los próximos 6 meses, también quieren tener un referéndum para ver si los ciudadanos votan sí a ese acuerdo ucraniano, ¿no? Explícanos tú mejor con tus propias palabras. Bueno, es un poco complicado explicar una situación, un contexto bastante técnico y complicado. Había también otros referendos, también en Holanda, Dinamarca, Francia, y los ciudadanos también han rechazado algunos tratados europeos anteriores. O sea que sí, esto sí había ocurrido. Cuando se ocurrió había que renegociar los tratados y proponer otra vez al referendo. Pero una cosa es decir, no estamos de acuerdo con uno de los tratados, pero seguimos dentro de la Unión Europea. Y otra cosa es decir, queremos salir de la Unión Europea, que es lo que pasa con el Reino Unido. Muy bien. Y lo de Holanda con este acuerdo con Ucrania, tampoco se sabe, pero bueno, la Unión Europea seguiría. Yo creo que será un poco difícil también para Ucrania si no se firma o si no se ratifica este acuerdo. Pero seguro que habrá forma, por ejemplo, de renegociar el acuerdo comercial con Ucrania para tener en cuenta las peticiones holandesas. Muy bien. Nicolás, vamos a parar aquí, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida. Thank you very much, everybody. If you are following us in trying to keep up in Spanish, we know the university students are using us for their Spanish classes. So thank you very much for following us. We are talking to Nicolas Tendrovich, expert of the European Commission in Energy and International Relations. And we've been talking about referendum in the UK and another referendum in the Netherlands, also for the agreement with the Ukraine. We'll be right back, just a little break, and we'll see you soon. Here's the deal.
I'm Jay Fidel. I'm the host of Hawaii, the State of Clean Energy, which is the Energy Policy Forum's program on Wednesday. That's how we call Wednesday Energy Wednesday. We call it Energy Wednesday every Wednesday. Are you surprised? Okay, and we try to get guys like Jim Alberts here from Hawaiian Electric who can tell us what's really going on in energy. We want to be informed. It's so important. It's the most important initiative in our state. Clean energy is major, okay? And that's why we cover it on this show. That's the deal. What do you think, Sharon? I think that's great. That's why we're here every Wednesday from 4 to 5, and we hope you all join us so we can hear people like Jim coming on our show and co-host Ray Starling from Hawaii Energy. Okay, Jim, you've been here today. You've seen this. You heard what she said. What do you think? I think it's a tremendous opportunity for people to come together and talk about the issues. Oftentimes, there isn't a good forum to bring these key issues out into the public, and this is a tremendous way to go about it. And the activity of this show is essential to keep talking about energy because, as you said, it's such an essential part of our lives that we need to pay attention to it and we need to think about the future. Okay, Ray, your turn. Well, this is a special time in the history of Hawaii where we're making some pretty radical changes in the way we use energy and generate energy. And this show is the one place you can count on coming to every Wednesday and hearing something about the latest issues that are on the table, being discussed, that will affect us all going forward. So come join us, and if you have some ideas you want to share with us about energy, give us a call and let us know. We'll put you up here and let you talk for an hour. So come see us. Thanks, Ray. Thanks, Sharon. Thanks, Jim. It's great to be, from Think Tank's point of view, it's great to have this show. We love the show. It's our most important show. So come around and listen to us 4 to 5 on Wednesday. Thanks a lot. Bye. Aloha. Aloha. Hello, we are back. We are here, our third show of Viva Hawaii, so similar, so different, so European. And we are with Nicolas Sendrovich, who is calling us, we are calling him via Skype in Brussels. Nicolás, seguimos hablando. Seguimos con que parece que todos los países van un poco, están tomando sus propias medidas. Por ejemplo, yo creo que la crisis, igual menos que el referéndum o igual más, es la crisis migratoria, la cantidad de refugiados sirios que están viniendo por todas partes. Cada país está poniendo fronteras, Dinamarca con Suiza, Dinamarca con Alemania, Austria con Eslovenia, Hungría, las vallas que están poniendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya no hay acuerdo Schengen? ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestro presidente, la presidenta de la Comisión Europea ya había dicho que los dos crisis más importantes que tenemos que afrontar este año es lo del referéndum y el crisis migratorio. Y sí, está poniendo en dudas primero la cuestión de solidaridad europea, y también uno de los avances de la construcción europea, que era la libre circulación de personas. O sea, que los europeos estamos acostumbrados a la idea que cuando viajamos dentro de la Unión Europea se puede hacerlo libremente, sin mostrar pasaportes y sin papeleo a la frontera. Y esta es la esencia del acuerdo Schengen. Y la idea que se reinstala estos controles a las fronteras, como tú lo has dicho, en varias partes de la Unión Europea y entre países que forman parte de la ruta de los refugiados y los migrantes, sí, es un desafío para la construcción europea. El propio acuerdo de Schengen permite en algunos casos la suspensión de esta libre circulación, pero habrá que ver dónde se acaba la idea, porque como ya lo he comentado, para los europeos, esta idea que cuando yo viajo a Francia o Holanda lo puedo hacer libremente, esto forma parte de los beneficios más concretos de la construcción europea para los ciudadanos.
O sea, puede ser que estas medidas son temporales, no son definitivas. Las medidas que están tomando los países, las medidas que está tomando Dinamarca, por ejemplo, de quitarle los dineros a los refugiados que traigan más de 1.300 euros o lo que fuera, no sé exactamente la cantidad, pero creo que son unos 1.300 euros, lo va a coger el gobierno para ayudar a la relocación de los refugiados que están viniendo a su país. Esas medidas... Bueno, ojalá sean medidas temporales, pero desgraciadamente no creo que sea así, que esta crisis migratoria, crisis de los refugiados, no creo que será temporal. Estamos hablando de miles, millones de personas que vienen de partes del planeta que siguen en guerra. Ahora mismo, como es invierno, pues vienen mucho, pero vamos a ver en la primavera la cantidad de gente, cuando sea más fácil, por ejemplo, cruzar desde Turquía a Grecia, pues vamos a ver la cantidad de gente que llegan. Y sí, está metiendo mucha presión a la solidaridad europea. Sí. Y los gobiernos reaccionan cada uno de su forma y muchas veces sin el sentido de solidaridad, no solamente entre los socios europeos, pero también hay que recordarlo, solidaridad hacia la gente que están huyendo a conflictos. Sí, si se van y se meten en esas condiciones, por algo será. Para entender un poco cómo funcionan las instituciones europeas, Europa RLTV nos ha dado un vídeo y vamos a ponerlo ahora para que la gente entienda cómo se llama En casa con las instituciones europeas. Please, Suri, we're going to see this video. It's just a short video to know how the European institutions work. It's called At Home with the European Institutions. Okay, good. La Unión Europea se compone de 3 grandes instituciones, la Comisión, el Consejo de la UE ¿Qué? y el Consejo Europeo, y por último, el Parlamento. Esta es la Casa del Pueblo. Los 500 millones de europeos que representa eligen directamente a sus diputados. Con las elecciones de 2014, ahora hay 751 eurodiputados en la Cámara. El número de escaños varía en proporción a la población de cada país de la UE. Aquí en el Parlamento se deciden leyes y el presupuesto de la UE. Todo este trabajo se hace en colaboración con el Consejo de la Unión Europea. Este Consejo es la institución donde se reúnen los ministros de los 28 Estados miembros. Todas las leyes de la UE y el presupuesto deben someterse a su votación. Es un lugar estratégico ya que también da cobijo al Consejo Europeo, que representa los intereses de los 28 Estados miembros. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen para determinar la dirección política general de la UE. Y la última parada de esta visita guiada por las instituciones de la UE es la Comisión, el órgano ejecutivo de la UE y el garante de los tratados. La Comisión propone leyes europeas e implementa las leyes que ya se han adoptado. También garantiza el cumplimiento de los tratados. Muy bien, pues yo creo que nos queda un poquito más claro para aquellos que no lo teníamos. 500 millones de europeos y estamos intentando hacer un tratado con los 300 millones de americanos que tenemos aquí, lo llamáis en inglés TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, en español Asociación del Comercio y la Inversión del Transatlántico. ¿Qué se sabe de ese acuerdo? ¿Es como un secreto? No se sabe quién lo está negociando, ¿son las empresas, es la Comisión, es el Parlamento? Eso es el secreto o de cualquier negociación comercial. Es la Comisión quien negocia el acuerdo, pero bajo un mandato que nos ha fijado los Estados miembros. O sea, que los 28 han mandado a los funcionarios de la Comisión, es decir, tenéis que negociar estas condiciones.
Y bueno, en inglés se diría, un americano, it's a no-brainer, liberalizar el comercio entre Estados Unidos y Europa, y ya se hablan de billones de dólares y euros de ventajas para el crecimiento y para los dos continentes en materia de comercial. Y no es para liberalizar las tarifas comerciales, porque ya están muy liberalizados. Es más para liberalizar los obstáculos no comerciales para este comercio entre Estados Unidos y Europa. Pero a pesar de hay bastante oposición a la idea del libre comercio. Y esto se ocurre no solamente en Europa, en Estados Unidos también hay muchas preguntas y dudas, incluso oposición a la idea del libre comercio, porque hay algunos que van a perder si ante la competencia internacional. Y esto perdona, perdona que te interrumpa, porque yo he oído muchas críticas de que la sanidad pública que tenéis en Europa, que tienen en Canadá, pues que si se llega a este acuerdo, eso lo vais a perder. Digo lo vais, no que no me sienta europea, sino que yo ya la tengo aquí. Sí. Bueno, es un poco la dificultad de tener que simplificar un asunto realmente complicado. Es decir, que una de las ideas, uno de los párrafos de este acuerdo es lo que se llama Investor State, un mecanismo para que los inversores privados puede mandar en juicio a los estados si hay un cambio de la situación. Y algunos han emitido el hipótesis que los Estados Unidos o los empresas americanas pueden mandar a los gobiernos europeos para unas condiciones diferentes. O sea, que ya se hablan de la situación de la sanidad pública. De las demandas. ¿Qué es lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Ha habido una empresa que en principio estaba aprobado el fracking, una vez entró el acuerdo NAFTA, ya sí. Ha habido empresas que han demandado al gobierno porque como ya no se permitía. Sí. Aprovecha y cuéntanos un poco qué es lo del fracking. Y ya enlazamos un poco con tu tema, que es más la energía. Sí. Bueno, lo que vosotros llamáis fracking, nosotros en Europa lo llamamos unconventional gas. Es decir, que sacamos el gas natural de la tierra, inyectando un cóctel de productos químicos. Y son pozos de gas que son mucho más difíciles de acceso que los que, por ejemplo, salen del mar. Y eso ha sido una revolución en la situación energética en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo. Que Estados Unidos hoy día es un exportador de gas y exportador de energía, lo que es totalmente insólito. Y hay muchos otros países que ven lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que ya ha conseguido su independencia energética, y se dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Sacamos el gas de donde sale, y incluso en algunos países europeos. Pero en este asunto, a pesar, hay otras discusiones muy válidas sobre el valor y el coste ecológico de esta práctica. Hay también que recordar que las condiciones geológicas en Estados Unidos y los de Europa son muy diferentes, muy diferentes.
Pero también hay un tema que muchos europeos, y hay muchos países europeos, el Reino Unido y Polonia, que miran el fracking y les gustaría poder hacerlo. El Polonia sobre todo para independizarse de la dependencia al gas ruso, y en el Reino Unido pues hay mucha gente que dicen que somos tan similares a los americanos que vamos a hacer como los americanos han hecho. Pero en Europa, y eso es una de las razones por la cual se ha extendido tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú tienes, si tú encuentras gas natural en tu jardín, este gas te pertenece. O si en tu municipio se encuentra, este gas pertenece al municipio. Pero los derechos de propiedad en Europa son muy diferentes, muy distintos. Y en Europa, si yo encuentro gas natural en mi jardín, este gas no será mío. Es decir, que los minerales y lo que sale del suelo en Europa pertenece al Estado. Y eso quiere decir que en Estados Unidos pues, a mucha gente les beneficia mucho la idea del fracking, porque sacan un beneficio tanto personalmente, tanto para su municipio. Pero en cambio los derechos de propiedad en Europa son tan distintos que el único que va a sacar el beneficio será la empresa que lo hace. Te voy a parar aquí, Nicolás. Tenemos que hacer un breve descanso. We are talking with Nicolás Sendrovich. We've been covering as much as we can, very quick, the TTIP, the British referendum. We've been covering the Dutch referendum. Now we are talking about fracking. We need to do a quick break and we'll be right back. Aloha! Hello, my name is Patrick Bratton. I'm host of Global Connections here at ThinkTech Hawaii. We broadcast live every Thursday at 1 p.m. We bring Hawaii to the world and the world to Hawaii, talking about international events and various things of interest to the audience. Please join me. I look forward to talking with you and having you get to meet some of my guests. Aloha. Hi, I'm your host on ThinkTech Asia, Bill Sharp. I look forward to you joining us each Monday between 4 and 5 o'clock when we film right here in our studio in downtown Honolulu. The show, ThinkTech Asia, focuses on contemporary events in Asia. And by Asia, we mean anything from Hawaii, south to Australia and New Zealand, west to Pakistan, and as far north as the Russian Far East. Clearly, this is one of the most economically dynamic centers of the world, and we bring you up to date on what's going on in a whole host of countries in this very vital region. We look forward to seeing you. Aloha. Welcome back. We are live. We are here, so similar, so different, so European. We are with Nicolás Sendrovich, our expert, and guest of the afternoon, of the night for him. Nicolás, muchísimas gracias. Estás aguantando ahí como un jabato. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Quiero contestaciones rápidas. Este segmento me gusta que sea más para ver la parte humana de la persona. Entonces, pues, lo que te salga. Lo que más te gusta de Europa. Que me siento en casa en los países europeos tan diferentes, tan distintos. ¿Lo que menos te gusta de Europa? La administración. ¿Tu lugar favorito? Perdón, mi lugar favorito. ¿Tu lugar favorito? Uy, hay bastantes, pero tengo que admitir que la ciudad de Barcelona me gusta bastante. Si tuvieras suficiente dinero para jubilarte ahora mismo, ¿lo harías? Sí, porque hay tantas cosas que me gustaría poder hacer y tener el tiempo de hacerlo. ¿Tus principales cualidades? La lealtad. Yo creo que es un valor muy infravaluado. Muy bonito. ¿Tus principales defectos? Bueno, la gente sabe que puedo ser muy puñetera y irritante. Sí. Muy bien utilizado el adjetivo. ¿El mejor día de tu vida? Cuando me casó con esta española que me ha ayudado a matizar y aprender el castellano, por supuesto. Muy bien. ¿El peor día de tu vida?
Se puede describirlos en términos futbolísticos, pero, por ejemplo, perder el final de Copa 4-0 en 1994, esto sí era Ese es bastante... el primero que te viene a la mente, que esta gente que os gusta tanto el fútbol. Sí. ¿Qué buscas en una persona? También la lealtad. Me gusta tener una conexión de tú a tú con esta persona. La persona más importante de tu vida. Bueno, la persona que también es mi media naranja. La española. Dale un saludo de mi parte. ¿Tienes un lema en tu vida? No, yo no tengo lema y me gusta bueno, me gusta la idea del bueno y del malo y cómo comportarse en bien o en mal sale de tú mismo. Muy bien. ¿Tu comida favorita? Salgo de Europa y es la comida tailandesa. Pues por aquí te puedes dar un paseo, ¿eh? La canción que te hace bailar. Realmente bailar. O la que te venga primera a la mente. Bueno, es una canción que se llama She's on the Phone. He's on the Phone, de Saint Etienne. ¿Nos puedes dar un pequeño verso? Que la cantes un poco. Bueno. La próxima vez Venga, lo te preparo dejo y, ¿Tu hobby favorito? la música. ¿Trabajo individual o en equipo? Yo prefiero y soy muy solitario y me gusta encontrar este equilibrio entre el trabajo individual y la autonomía, pero dentro de un equipo. ¿Tu experiencia más divertida? Más divertida, pues y bueno, esto es toda una discusión, pero el verano pasado estuve jugando un partido de fútbol con los primer ministros de los países de los Balcanes en un estadio en Austria. Y esto sí, me lo ha pasado muy bien, pero preguntando también qué estoy haciendo aquí. Espero que perdieras y les dejaras que metieran goles. ¿Tu sueño? Sí, además era el guardameta del nuestro equipo. Bueno, esa es la excusa, ¿no? A ver, tu sueño, Nicolás. Mi sueño es bueno, poder llegar a esta jubilación y poder disfrutar de la vida y hacer tantas cosas que ahora mismo no tengo tiempo para hacer. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, de haber contribuido a algo y de haber dejado una diferencia en el trabajo que he hecho. ¿En Europa es más lo que nos separa o lo que nos une? Eso es un poco difícil. Estuve comparando el lema de tu programa con el lema de la Unión Europea, que es United in Diversity, unidos dentro de la diversidad. Y eso es un poco la idea también de la Unión Europea. Hay muchas cosas que nos diferencian más que nos separan, pero a pesar de esto hay cosas que nos unen, que son más fuertes que los que nos diferencian. Y para terminar con estas preguntas, ¿tu canción de David Bowie más bonita o favorita? Bueno, me he dado cuenta esta semana que es muy, muy, muy difícil encontrar uno, porque había tantos y nos ha dejado un legado increíble, pero estuve escuchando Space Oddity esta semana y es todo un poema. Pues yo he cogido una para nuestro próximo vídeo, que es la recapitulación de las semanas, de toda la semana pasada, de las noticias más importantes. We're gonna run another video with the recap of the weekly headlines, and we've used a David Bowie song that I hope you enjoy. Suri, go ahead.
Bueno, adiós a David Bowie. Adiós. A ver, una última pregunta, Nicolás. Con estas noticias, se estaba votando en el Reino Unido si prohibir a Trump entrar en Reino Unido. ¿Qué te parece? Bueno, yo puedo entender, por un lado puedo entender que a mucha gente les ha molestado bastante las declaraciones de Donald Trump, y opino personalmente que no son declaraciones propias a un hombre de Estado, pero no sé si prohibirlo será la mejor forma de reaccionar. Y incluso yo creo que es un hombre que a él le beneficia la idea que sea él contra todos. Sí. Y por eso hay otra gente que han dicho que vienes al Reino Unido, que es mejor debatir y proponer otras ideas y otras visiones. Incluso hay el líder de la oposición en el Reino Unido que la ha invitado a ir con él a la mezquita de su circunscripción. Y yo creo que debatir con gente con lo cual no estás de acuerdo es quizás la mejor forma de encontrarlos. Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta. ¿Es Messi el mejor jugador de fútbol de la historia? La historia tendrá que decirlo, pero si ha ganado 5 balones de oro, se puede debatir, pero esos son sus propios socios y jugadores que lo han votado, o sea que tenemos que aceptar que sí, es dentro de los mejores. Muchísimas gracias, Nicolás. Un programa totalmente repleto. Me falta mucho tiempo para preguntarte de todo lo que sé que sabes y de todo lo que me gustaría. Yo creo que te vas a tener que hacernos otra visita. Bueno, ya hacemos cita para otra visita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ThinkTech Hawaii por haber invitado. Muchas gracias. Thank you very much, everybody. We are closing for today. We'll have our next program is February 1st, and we'll have Miss Latina Hawaii, a big change from one topic to the other, but Miss Latina Hawaii, there will be 3 winners in this edition, 5th annual edition, and we'll have them here with the organizer, Nancy Ortiz. We'll see you then. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias por seguirnos en nuestro tercer programa de ThinkTech Hawaii. Muchísimas gracias, Nicolás Sendrovich. Nos has ayudado mucho a comprender todos los retos que tiene Europa para este año, que viene pleno. Y nuestras próximas invitadas, un gran cambio, Miss Latina Hawaii. Son 3 ganadoras y la organizadora Nancy Ortiz. Os vemos el 1 de febrero. Thank you very much and we'll see you soon. Aloha.